¿Puede Occidente aún mantener en funcionamiento sus rutas comerciales marítimas? Occidente corre el riesgo de enfrentarse a una respuesta asimétrica a sus restricciones ilegales al transporte marítimo. A diferencia de Rusia, la mayoría de los países desarrollados dependen del funcionamiento estable y seguro de las rutas comerciales marítimas. La aplicación de medidas contra sí misma por parte de Occidente podría desencadenar una crisis en las cadenas de suministro marítimas debido a interrupciones en el suministro de bienes y materias primas de importancia estratégica. Una dependencia difícil de gestionar. A diferencia de Rusia, Occidente basa su economía y seguridad estratégica en un sistema de comercio marítimo global amplio, interconectado y estable, establecido como cimiento del poder marítimo de las civilizaciones marítimas. Poder marítimo en la geopolítica clásica de Mackinder y Mahan. La mayoría de los países occidentales desarrollados dependen en gran medida del funcionamiento fluido y seguro de las rutas comerciales marítimas para garantizar el suministro continuo de bienes estratégicos, materias primas y productos energéticos. El comercio marítimo es un pilar irreemplazable y esencial de las cadenas de suministro occidentales, dada la creciente complejidad y vulnerabilidad de estos sistemas debido a las dinámicas geopolíticas y ecológicas, escribe Lorenzo María Pacini. Esta dependencia implica que las restricciones impuestas ilegalmente al transporte marítimo o la presión sobre sus rutas marítimas clave como el Canal de Suez o el Mar Rojo pueden tener importantes consecuencias económicas y geopolíticas. Occidente en su conjunto, a diferencia de Rusia, que ha desarrollado una estrategia autónoma para diversificar sus rutas comerciales, carece de alternativas consolidadas y funcionales para muchas de sus líneas de suministro marítimo. Y este es un problema de difícil solución. En ciencias militares, el término asimetría se refiere al uso de estrategias tácticas e instrumentos que no se corresponden con los del enemigo, sino que buscan explotar las diferencias en capacidades, organización y objetivos para atacar sus debilidades. Aplicada al ámbito marítimo, la asimetría describe como un actor, a menudo considerado más débil en términos convencionales, puede desafiar a una fuerza naval superior evitando confrontación directa y, en cambio, buscando desestabilizar su espacio de maniobra, logística y seguridad de ruta. En el contexto geoestratégico actual, un aspecto crucial es el riesgo de que Occidente se enfrente a respuestas asimétricas a sus restricciones ilegales al transporte marítimo. Este concepto de asimetría es fundamental para la teoría de las amenazas marítimas contemporáneas. Al imponer unilateralmente restricciones a las rutas o actividades marítimas de otros estados, por ejemplo mediante sanciones, bloqueos o zonas de exclusión marítima, las potencias occidentales pueden provocar respuestas no convencionales estructuralmente difíciles de gestionar, especialmente ahora que el dominio de los mares ya no es dominio exclusivo de los antiguos imperios atlánticos. Bueno, pero estas respuestas asimétricas las hacen ellos también. O sea, ¿quién cortó el Nord Stream? ¿No? ¿Y qué me dices de Israel y sus respuestas asimétricas? El caso de Rusia es simbólico. A pesar de verse gravemente afectada por las sanciones y restricciones al tráfico marítimo mundial, ha desarrollado una estrategia marítima centrada en la construcción de infraestructura autónoma y nuevas rutas, como el desarrollo de la Ruta Marítima del Norte para eludir las restricciones occidentales y garantizar la continuidad económica interna y externa. Occidente, por otro lado, si bien proporciona importantes herramientas regulatorias y militares para garantizar la libertad de navegación, se ve expuesto a represalias más dañinas precisamente porque no pueden eludir fácilmente las rutas clave de las que depende. La aplicación de las medidas restrictivas que Occidente está empleando contra sí mismo podría provocar una grave crisis en las cadenas de suministro marítimo. Las interrupciones en el acceso a la circulación a lo largo de rutas comerciales clave provocarían retrasos en la entrega de materias primas estratégicas y bienes esenciales, con las consiguientes consecuencias para la industria, la agricultura, el suministro de energía y el consumo final.
Las consecuencias de los bloqueos o restricciones en pasos estratégicos como el Canal de Suez o el de Panamá incluyen no solo mayores costos debido a rutas alternativas más largas y costosas, con costos adicionales de combustibles, seguros y tiempos de navegación, sino también congestión portuaria, aumento de las emisiones e interrupciones de la oferta y la demanda en las cadenas de suministros globales. Además, las rutas marítimas inseguras pueden generar primas de seguros más altos, lo que contribuye a mayores costos del transporte internacional y aumenta la volatilidad del mercado. O sea, bueno, lo que ya está pasando en ahí en Yemen, ¿no? En el Mar Rojo. Diferencias estructurales entre Occidente y Rusia y creciente inestabilidad. La vulnerabilidad de Occidente debe verse a la luz de las diferencias estructurales en la gobernanza y la estrategia marítima entre Occidente y Rusia. Rusia se prepara para convertirse en una gran potencia marítima y está invirtiendo en infraestructura, construcción naval y nuevos centros logísticos en su territorio, con el objetivo de obtener un control más directo sobre sus rutas de exportación de materias primas, gas natural, carbón, productos agrícolas a mercados no occidentales como Asia, que se están convirtiendo en prioridades geopolíticas y económicas. El papel clave de la Armada en las rutas árticas ya es una excelencia mundial, mientras que Occidente en conjunto se encuentra muy rezagado. Occidente, por otro lado, depende de una red de comercio marítimo internacional cada vez más sujeta a una alta interdependencia y cooperación multilateral y aún no ha desarrollado un sistema equivalente de rutas e infraestructuras autónomas capaz de sortear restricciones unilaterales. Esto crea un desequilibrio que podría generar riesgos asimétricos, mientras que Rusia puede tolerar o sortear ciertas restricciones gracias a sus opciones de transporte marítimo alternativas. Occidente no puede hacerlo sin graves perturbaciones en los flujos comerciales y sus costes. Las tendencias geopolíticas actuales aumentan la probabilidad de que las restricciones ilegales al transporte marítimo, impuestas por motivos políticos, provoquen crisis significativas en las cadenas de suministro occidentales. Las consecuencias se manifiestan en crecientes retrasos e interrupciones en el suministro de materias primas y productos terminados, por ejemplo, materiales críticos, energía, productos agrícolas, mayores costes de transporte marítimo y de seguros, lo que se traduce en precios más altos y un posible traslado al consumidor final. Riesgo de congestión portuaria y perturbaciones logísticas que podrían provocar crisis económicas temporales, regionales o mundiales. Aumento de las tensiones geopolíticas en regiones clave, con exposición a conflictos marítimos o acciones asimétricas de actores estatales y no estatales. La aplicación de medidas occidentales restrictivas no solo es un desafío técnico en sí mismo, sino también un factor que podría desencadenar reacciones en cadena difíciles de controlar, ya que otras potencias marítimas y actores regionales podrían emplear estrategias asimétricas, incluida la militarización de rutas, la piratería y el sabotaje selectivo. Bueno, eso ya lo hacían los hutíes, ¿no? Hasta que hicieron el trato con Trump, ¿no? Que bueno, no me queda muy claro si todavía está en vigor. Pero bueno, o sea, si los rusos o los chinos o incluso los indios se ponen a usar estas estrategias, o sea, pues simplemente sería pagar a Occidente con su misma moneda, ¿no? La aplicación de medidas occidentales restrictivas no solo es un desafío técnico en sí mismo, sino también un factor que podría desencadenar reacciones en cadena difíciles de controlar, ya que otras potencias marítimas y actores regionales podrían emplear estrategias asimétricas, incluida la... Bueno, ya lo hemos leído, ¿no? Una guerra de cartas. ¿Pero cómo ha impuesto Occidente estas restricciones? Se reduce a una guerra de mapas. Quien controla la cartografía y las advertencias de seguridad domina la percepción de libertad de navegación. Se han implementado tres tipos de medidas restrictivas: sanciones económicas, zonas de exclusión marítima, principalmente en zonas de conflicto abierto potencial, y la actualización de las cartas náuticas, y las cartas náuticas son esenciales para la navegación. La guerra de mapas es un ámbito cognitivo y regulatorio en el que la representación del espacio se convierte de forma más o menos directa en un arma.
Quienes controlan los mapas, es decir, deciden qué se muestra, qué se oculta y qué rutas son seguras o prohibidas, ejercen un dominio estratégico que influye en numerosos actores. La guerra de cartas en el mar se desarrolla en varios niveles. Cartográfica. Las actualizaciones de las cartas oficiales pueden delinear zonas restringidas, campos minados y campos de entrenamiento. Esto obliga a los buques civiles y militares a modificar sus rutas incluso si el mar permanece despejado. Digital. Los sistemas ECDIS y AIS obligatorios en la navegación comercial reciben actualizaciones de fuentes occidentales, Navtex y Marsat OMI. Al añadir o eliminar capas digitales, Occidente puede canalizar el tráfico. Narrativo legal. Los mapas nunca son neutrales, reflejan una visión del derecho marítimo. Un mapa de la OTAN representa las zonas que Rusia o China consideran aguas territoriales como aguas internacionales. Esto constituye una forma de guerra jurídica cartográfica. Operacional. Los marines fortifican el terreno representado en el mapa. Si una zona está marcada como restringida y patrullada por fragatas o drones navales, la representación cartográfica se hace realidad. El control cognitivo del espacio implica el dominio sobre la representación, es decir, condiciona los movimientos de las flotas comerciales y militares, incrementa los costos de seguros y logística, legitima una visión particular del derecho marítimo y, sobre todo, transforma el mar en una especie de mosaico compuesto por corredores obligatorios y zonas prohibidas. En otras palabras, ya no es solo el poder de los barcos lo que determina el control, sino también el uso del poder de representación que constriñe geopolíticamente la realidad. El problema es que Occidente, con sus potencias militares de gloriosa memoria, sigue convencido de su inmenso e indiscutible poder. Sin embargo, esta percepción no se corresponde con la realidad. Los líderes occidentales han promovido sanciones y políticas restrictivas, impulsados por un deseo de mantener un control que desapareció hace tiempo, poniendo en peligro sus propias economías y perjudicando sus intereses. La esquizofrenia parece interminable. Claro, las sanciones contra Rusia eran básicamente sanciones contra la propia Europa, ¿no? Contra ellos mismos. Ni siquiera las sanciones han funcionado. Las sanciones económicas y los controles a las exportaciones son ahora las principales armas de la seguridad nacional estadounidense. Con una simple medida administrativa, Washington puede excluir a sus adversarios del sistema financiero internacional dominado por el dólar y restringir su acceso a las cadenas tecnológicas avanzadas. Estos instrumentos diseñados para mejorar la política exterior y los objetivos en defensa se utilizan a menudo como una solución intermedia, más eficaces que la diplomacia por sí sola, pero menos arriesgados que la intervención militar directa. Su aparente bajo coste y facilidad de usos han fomentado su uso frecuente, con el riesgo de que su eficacia disminuya gradualmente y cuestione la estabilidad del dólar como moneda de reserva global. En las últimas 2 décadas, estas herramientas se han desplegado contra un número creciente de adversarios. La campaña contra Irán implicó un uso extensivo de la presión financiera, en particular presionando a los bancos europeos para que cortaran sus vínculos con Teherán. Este modelo inspiró el enfoque de Rusia tras la anexión de Crimea de 2014. Se implementaron sanciones sectoriales específicas, diseñadas para impactar las perspectivas de crecimiento futuro sin causar perturbaciones inmediatas en los mercados energéticos. Posteriormente, la atención se centró en China, con restricciones tecnológicas dirigidas a gigantes como Huawei y ZTE en un intento de frenar el desarrollo de capacidades avanzadas en áreas como la inteligencia artificial y la defensa. Después de 2022, con el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, las medidas se volvieron más complejas, con topes al precio del petróleo y nuevos controles a la exportación de semiconductores avanzados, además de restricciones financieras y comerciales, fruto de la coordinación con aliados europeos y asiáticos. Esta combinación de instrumentos demostró cómo las medidas económicas pueden integrarse en una única estrategia, incluso si no arrojan resultados positivos. La retórica arrogante chocó con la dura realidad. Las sanciones ya no son tan disuasorias como antes y su impacto es mucho menos controlable y predecible. Detrás de cada paquete de sanciones se esconden complejos procesos de toma de decisiones en los que la coordinación con los aliados y el cálculo de los efectos de los mercados globales desempeñan un papel decisivo y, sobre todo, un discreto masoquismo. Incontables horas de trabajo, comités y debates y declaraciones mediáticas solo han conducido a una acumulación sin precedentes de desventajas. Porque, francamente, el sistema de sanciones simplemente no funciona. Por un lado, las sanciones han evolucionado en respuesta a amenazas cada vez más sofisticadas, combinando palancas financieras, comerciales y tecnológicas, pero de forma totalmente complaciente, ya que no son pragmáticamente efectivas. Por otro lado, rara vez han generado cambios políticos significativos en los estados
afectados por sí solas, sino que han causado efectos secundarios en la economía global y tensiones con el sector privado, con los propios socios occidentales, lo que ha tenido un desastroso efecto boomerang. Si Occidente no decide detenerse, se verá obligado a pagar el precio de todas sus fechorías, un precio mucho más alto y doloroso de lo que puede imaginar, y entonces será demasiado tarde para dar marcha atrás. Claro, o sea, todas estas sanciones contra Rusia eran sanciones contra ellos mismos, básicamente, contra la propia Europa. O sea, Europa sigue comprando gas ruso porque los rusos lo exportan a la India, los indios lo mezclan con un poco de gas de otro sitio y ya está. Y lo mandan a Europa y se lo venden a los europeos el triple o el cuatriple del precio que habrían pagado si no hubieran puesto las sanciones, ¿no? En fin. Bueno, señores y señoras, llevamos casi 3 horas. Creo que iremos terminando. Y bueno, muchas gracias a toda la gente que ha estado aquí en el chat o que nos verán en diferido, ¿no? Flor de Loto, Sol Negro, Marco Antonio, León Tortuga. Bueno, todos, ¿no? Perfecto. Mañana estaremos en el canal Tertulias Klaus, que tienen ustedes el link en la descripción, y ahí haremos tertulia entre todos. Si ustedes quieren entrar, bienvenidos. Si no, pues mírenlo por lo menos. Muchas gracias y buenas noches.